Feliz día, iglesia, bendiciones. Qué bueno es poder compartir un día como este en donde celebramos el Día del Padre. Queremos bendecir a todas las personas que Dios les ha dado la bendición de ser papás. Gracias por modelarnos la imagen de Dios. Queremos orar por ustedes. Quiero pedirle a todos en casa ahí que levante su mano y me acompañe a orar. Padre, te damos gracias por cada papá, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado a cada uno de nosotros el privilegio de proyectar tu imagen, de ser la imagen tuya aquí en la tierra. Hoy pedimos en el nombre de Jesús para que a todos los papás tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des ese conocimiento que viene de ti, la revelación, para poder impartir, instruir a nuestras familias de la manera como tú sueñas. Así que hoy bendecimos a los papás y declaramos sobre ellos lo mejor de este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que usted ahí dígale al papá, choque las 5, qué bendición. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy quiero compartirte una palabra que he titulado Del temor a la fe. Y para eso quiero pedirte que me acompañes a la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 56, un salmo que escribió David. Y vamos a ver qué pasaba en la vida de David para entender cómo pasar del temor a la fe. Salmo 56, versículo 1 al 4. ¿Qué dice David? Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por todo lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Este salmo de David fue un salmo escrito en uno de los momentos más críticos, más oscuros en la vida del salmista. ¿Qué estaba pasando? En un tiempo anterior, David había sido escogido como rey. El profeta Samuel lo había ungido. David simplemente estaba esperando el tiempo de Dios para ejercer esa nueva posición de liderazgo a la que había sido llamado. Pero mientras sucedía todo esto, el rey Saúl empezó una persecución despiadada en contra de David. ¿Qué motivó a Saúl a esto? El temor, la envidia que él le tenía a David. Entonces David empezó a huir a lugares inimaginables. Se escondió en el desierto, se escondió en las cuevas, corría de un lugar a otro desesperado porque tenía miedo a lo que podía hacer el rey Saúl. Saúl se movía con todo su ejército en la búsqueda del rey David. Esta persecución, en última instancia, llevó a David a buscar refugio en un lugar que ninguno de nosotros se imaginaría. Buscó refugio en un lugar llamado Gat. Gat era una ciudad filistea y nosotros tenemos que recordar en esta mañana que David tiempo atrás se había enfrentado a un filisteo muy famoso. El nombre de este filisteo era Goliat. ¿Qué significa todo esto? Que David no era una persona muy apreciada en esa ciudad. Pero la pregunta que surge de todo esto es, ¿por qué David terminó buscando refugio en una ciudad como Gat? Vamos a ver la respuesta en 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 al 15. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios. Esto dice la palabra. Entonces David escapó de Saúl y fue a donde el rey Aquis de Gat. Pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta, Saúl mató a miles y David a sus 10,000? David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo. Diga conmigo, tuvo miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente, el rey Aquis le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficiente de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Entonces, este pasaje nos da, específicamente en el versículo 12, nos da la respuesta de por qué David terminó buscando refugio en una ciudad de sus enemigos. La respuesta es el miedo. Diga conmigo, temor, miedo. David estaba tomando las decisiones de su vida para esa temporada basado en el miedo. Nosotros hoy también estamos rodeados por un espíritu de temor. No podemos negar lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que más está sobreabundando la tierra? Un espíritu de temor. Constantemente, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de lo que habla la gente, se está infundiendo a nuestros corazones un espíritu de temor, un espíritu de miedo. Y por eso tenemos que tener mucha precaución
sobre la base que estamos usando para tomar nuestras decisiones. En esa temporada de su vida en particular, David tenía un problema. Estaba tomando todas sus decisiones basado en el temor que había cobijado en su corazón. Necesitamos conocer más de la historia de David para aprender a enfrentar este enemigo llamado el temor. Como vamos a enfrentar el temor, lo primero que necesitamos conocer es qué significa y lo vamos a definir. El diccionario nos dice que el temor es una emoción caracterizada por un sentimiento intenso que habitualmente es desagradable y que nos hace, en este caso, sentir, tenemos la percepción de un peligro real o imaginario constante, permanente en nuestra vida. Ahora, desde mi experiencia, quisiera definir lo que es la palabra temor. Es una emoción perturbadora que altera o que desordena nuestro estado de ánimo, que bloquea nuestros pensamientos trayendo negativismo y que nos hace dudar de las promesas de Dios para nuestra vida. En otras palabras, el temor es un enemigo que descontrola nuestra relación con Dios, la desequilibra, la desestabiliza. Podríamos decir entonces que temor también es todo lo opuesto a la fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que uno ve, totalmente opuesto a lo que significa la palabra temor. Ahora, hay una pregunta muy importante que tenemos que respondernos. ¿De quién tenía temor David? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos lo que estaba pasando en la vida de David, nos damos cuenta que él tenía miedo a lo que el hombre le pudiera decir. Él tenía temor en cierto momento de su vida de Saúl. Saúl, el primer acto que tuvo en contra de David fue lanzarle una lanza cuando él estaba tocando la arpa para tratar de calmar el espíritu atormentador que tenía el rey Saúl. Desde ese instante, David sintió que el rey lo quería matar y se generó él un espíritu de temor. Entonces a David no solamente lo atormentaba Saúl, lo atormentaban los filisteos. Cuando los filisteos llegaron, o cuando David llegó a la ciudad de Gad y los filisteos comentaron acerca de él, él sintió miedo de lo que los filisteos le pudieran hacer. Se le olvidó lo que él le había hecho a un filisteo más grande, a Goliat, tiempo atrás. David sintió miedo de ser asesinado por el rey Aquis. Solo una orden del rey era suficiente para declarar que él merecía la muerte. Ahora, la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿de qué tienes miedo tú? ¿O a quién le tienes miedo tú? Entonces, quiero pedirle que tome unos instantes ahí, por favor, anote a qué cosas le está usted temiendo. ¿Puede ser temor a la muerte? ¿Cuántos de nosotros en realidad no estamos sintiendo temor de lo que el coronavirus COVID-19 puede hacernos? Y nos imaginamos y de pronto tenemos películas en la mente de lo que puede hacer. Y en realidad hay un espíritu de temor presente en nuestros corazones. Hay personas que pueden tenerle miedo a una enfermedad mortal. Hay personas que hoy pueden estar sintiendo miedo a lo que viene más adelante, hacia el futuro. La incertidumbre genera temor o miedo a fracasar, o hay gente que hoy puede tener miedo a no poder continuar en la universidad o no poder continuar en el colegio, o hay personas que hoy dicen tengo miedo a no casarme, miedo a no tener hijos, miedo a no tener dinero, miedo a la muerte, miedo a que alguien que yo amo también se enferme, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué le pregunto esto? Porque si nosotros deseamos convertir nuestros temores en fe, necesitamos en primer lugar descubrir cuáles son los temores que hay en nuestro corazón. Si nosotros no trabajamos con lo que hay en nuestro corazón, vamos a terminar como David tomando decisiones inapropiadas, basadas en un sustento equivocado. David en el Salmo 56, versículo 4, expresa o le dice a Dios cuáles son sus miedos. Salmo 56, 4 dice, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Salmo 56, 11 dice, en Dios confío. Lo repite. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Entonces, en el caso de David está claro que la fuente de los miedos era ¿qué? Las palabras de los hombres. En nuestro caso, ¿cuál es la fuente de miedo? Lo que está pasando, la pandemia, la enfermedad, los problemas económicos, los problemas financieros. ¿Qué está generando en nuestro corazón el miedo? ¿Por qué es importante identificar qué es lo que está generando el miedo? ¿Por qué es importante descubrir la fuente? Porque cuando nosotros identificamos la fuente, vamos a poder ver qué es lo que quiere hacer.
porque este enemigo espiritual, y como lo declara el apóstol Pablo en Timoteo, este enemigo quiere entronizarse en nuestro corazón y quiere producir algo. ¿Qué es lo que desea el miedo hacer en nuestra vida? Dos cosas. Número uno, el miedo nos quiere oprimir. Salmo 56:1, David nos dice: ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Diga conmigo, el miedo me quiere oprimir. ¿Qué significa oprimir? Significa apretar demasiado a una persona, hasta el punto que le pueden quitar la respiración. Y eso es lo que el miedo quiere hacernos: oprimirnos, oprimirnos, oprimirnos. Quiere apretarnos para que nosotros empecemos a perder la fuente de vida, y es la esperanza. El temor busca acabar con la esperanza. Si una cosa nos mantiene firmes y una cosa nos mantiene ahí en la fe, es la esperanza de que cosas mejores vendrán. Entonces, ojo, que este enemigo quiere oprimirnos en primer lugar. Pero David también nos enseña en el Salmo 56:2 que hay otra cosa, o hay un par de cosas más que el miedo quiere hacer. Vamos a leer el Salmo 56:2 para que lo veamos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: los que me calumnian no dejan de acosarme. Diga conmigo, el miedo, el temor me quiere acosar. Y en segundo lugar, David dice: y muchos me atacan descaradamente. Diga conmigo, atacar. Entonces, dos cosas más que el miedo quiere hacer. No solamente me quiere asfixiar, no solamente me quiere apretar, sino que ahora David nos dice que el miedo nos quiere acosar. Y la palabra acosar significa perseguir sin tregua hasta que se atrape a una persona. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Este enemigo espiritual llamado el temor nos va a perseguir. Entonces prendemos la televisión y empiezan a hablarnos ahí, porque él nos quiere ¿qué? Perseguir hasta atraparnos. Si no caemos en las redes, en las trampas del temor, entonces va a utilizar otra fuente. Entramos a las redes sociales e inmediatamente ¿qué? Empezamos a ver noticias negativas. ¿Se ha dado cuenta cuántas noticias negativas hay en nuestras redes sociales? Lee Twitter o entra al Facebook o entra a cualquier otra red y usted encuentra noticias negativas, porque el objetivo de este enemigo es atraparnos. Y si no logra atraparnos, entonces utiliza otro medio. Hacemos una llamada a un amigo o conectamos con alguien que conocemos e inmediatamente el enemigo va a utilizar las palabras de esa persona para atacarnos, para acosarnos, que es perseguirnos sin tregua hasta atraparnos. Pero lo otro que quiere hacer este enemigo es atacarnos, y la palabra atacar significa lanzarse con violencia sobre alguien para hacerle daño. Entonces, resumamos tres cosas que el miedo quiere hacer. Me quiere oprimir, que significa me quiere quitar la respiración, me quiere apretar para que yo pierda el aliento, para que yo pierda el ánimo, la esperanza. Me quiere perseguir, acosar para que sin tregua me logre robar la fuerza que yo tengo, pero también se quiere lanzar sobre mí con violencia para producir un daño en mi vida. ¿Cuáles son los daños que el miedo o el temor pueden producir? En lo espiritual, en primer lugar. En lo espiritual destruye la fe. Diga conmigo, el miedo, el temor destruyen mi fe. Y la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengo que cuidarme porque ataca mi vida espiritual, pero también ataca nuestra vida emocional. Y el temor genera preocupación, ansiedad, pánico, fobias. En lo mental produce fijación u obsesión. No sé si se ha dado cuenta qué porcentaje de sus conversaciones giran en torno ahora a la pandemia. De las palabras que hablamos, las mujeres 35,000, los hombres 15,000, 17,000, o las que hablemos, ¿usted se ha dado cuenta o ha tratado de mirar qué porcentaje de sus palabras están enfocadas en la pandemia? Yo traté de hacer el ejercicio y me he dado cuenta que muchas de nuestras palabras, de nuestras conversaciones en este tiempo están relacionadas con lo que está pasando. Entonces hablamos del número de muertos, hablamos del número de personas que están contagiadas, de lo que está pasando, de que no hay vacuna, de que no hay una cura todavía que se ha podido comprobar que sea eficaz. Todas estas cosas están presentes en nuestras conversaciones. Y eso es una clara manifestación de que este enemigo que nos ha perseguido y que se ha lanzado con violencia sobre nosotros, nos atrapó y que nos está quitando el aliento. Pero también en lo físico, el temor genera cosas: taquicardia, presión alta, enfermedades relacionadas con el temor. ¿Qué pasa
cuando nosotros no enfrentamos a este espíritu. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Dios no nos dio espíritu de temor. Dígalo conmigo ahí en su casa, por favor, dígalo. Dios no me dio espíritu de temor. Una vez más, porque necesitamos oírlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo, Dios no me dio espíritu de temor. Dios no me dio espíritu de cobardía. ¿Qué pasa cuando nosotros no enfrentamos al temor? Número uno, vamos a tomar decisiones equivocadas y no son decisiones espirituales. David pensó en su momento, porque estaba lleno de temor, que lo mejor para esconderse de Saúl era ir a donde sus peores enemigos. ¿A quién se le puede ocurrir desde el punto de vista espiritual ir a donde el enemigo? ¿Quién buscaría ayuda donde el enemigo en este momento? Solo a una persona que está llena de temor. Él consideró que en la región de Gad se sentiría seguro, pero cuando llegó a ese lugar se dio cuenta de que el miedo no desapareció. Al contrario, el temor se incrementó, aumentó. En otras palabras, hizo el ridículo, porque la palabra de Dios dice que tuvo que hacerse loco para que no lo mataran. Así que el miedo nos va a llevar a tomar decisiones ridículas. Diga conmigo, no voy a tomar decisiones ridículas. Voy a enfrentar el temor. En segundo lugar, nuestro corazón se convierte en la cueva de Adulán, porque después de que lo sacaron de Gad, David tomó la decisión de irse a un lugar llamado la cueva de Adulán. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1-2. Dice, partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como unos 400 hombres. Ahora, ¿a qué es lo que me quiero referir en este punto? Que nuestro corazón se convierte en la cueva de Adulán. Si nosotros no enfrentamos el temor, nuestro corazón termina convertido en eso. ¿Qué clase de personas había en la cueva? Gente que estaba afligida. Y eso es lo que hace el temor, afligirnos. Pone un peso que Dios no quiere sobre nosotros. Nos hace ver las cosas de una manera negativa. Todo el futuro, el horizonte que vemos hacia adelante es totalmente oscuro, es pésimo. No vemos nada bueno en lo que está pasando. Eso es lo que hace el espíritu de temor y por eso nos afligimos. Pero también en la cueva de Adulán dice la palabra de Dios que había gente amarga, con amargura de espíritu. Y nosotros no podemos negar que mucho de lo que está pasando nos ha amargado. Nos ha robado el gozo del Señor, nos ha robado la felicidad y nosotros no podemos caer en esa trampa. Por eso el temor es tan peligroso. El temor no solamente nos paraliza, no solamente nos aflige, el temor también nos vuelve personas amargadas porque no podemos disfrutar cada instante de la vida. Por eso Pablo le habló a la iglesia en Filipo y le dijo, aprendan a gozarse, gócense, regocíjense. Más de 235 veces en un libro corto lo dice el apóstol Pablo. Y eso es algo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Hemos perdido el gozo, hemos perdido la capacidad de reír, hemos perdido la capacidad de soñar. Todo porque no hemos enfrentado al espíritu de temor. En tercer lugar, el temor nos llevará a vivir en una fortaleza que no nos deja ver a Dios. Entonces David sale de Gad, se va a la cueva de Adulán, ahí dura un tiempo y luego de la cueva de Adulán se va a otro lugar. Primera de Samuel 22, 3-5 dice, después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor permíteme que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Jaret. ¿A dónde fue a vivir después de estar en la cueva? A una fortaleza. Y eso es lo que hace el temor, crear fortalezas. Las fortalezas son lugares fortificados desde donde el enemigo puede operar en nuestra mente. Y entonces, como dice la palabra de Dios, levanta cosas, pensamientos que son contrarios a lo que nos dice la palabra de Dios. Ese es el gran problema de no enfrentar a este enemigo llamado el temor. Entonces, la pregunta es,
cómo convertir nuestros temores en fe, porque ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, del temor a la fe. Y David nos dice tres cosas importantes en el Salmo 56. Recuerde lo que pasaba. David escribió este salmo en la época más oscura de su vida. Durante la peor persecución que le pudieron hacer, él se inspiró para escribir este pasaje. Saúl lo quería matar, se escondió en una cueva, se escondió en una fortaleza, huyó a la tierra de sus peores enemigos. Pero ahí, en medio de todo eso, el Señor utilizó esta experiencia personal para transmitirle una enseñanza que hoy la palabra de Dios nos la permite a nosotros tomar para nuestra vida. Vamos al Salmo 56, versículo 3 al 4. Dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y entonces aquí a través de este pasaje David nos da tres cosas o nos da tres tips para poder enfrentar al temor. Tip número 1, desenmascara y enfrenta tus miedos. ¿Qué es lo que dice en el Salmo 56? Dice, pero cuando tenga miedo. Y yo no sé por qué a veces nos cuesta a nosotros reconocer que tenemos miedo. Pensamos que de pronto no es espiritual o pensamos de manera equivocada que es fallarle a Dios. La palabra del Señor nos enseña que es bueno reconocer que hay miedo. Y por eso en esta mañana yo quisiera animarte, en primer lugar, a que pudieras reconocer delante de Dios a qué cosas tienes miedo. Yo creo que David un día en medio de los lugares donde él estuvo se sentó a meditar en eso. Él dijo, ¿por qué tuve que huir a la ciudad de los filisteos? ¿Por qué en medio de lo que estaba sintiendo nunca pude entender que lo que estaba haciendo era algo equivocado frente a lo que Dios esperaba y quería de mí? Yo creo que él algún día se sentó ahí a compartir con todas las personas con las que había estado en la cueva, a decirles, mire, ¿sabe qué? Yo aprendí algo en mi vida. Y lo importante es que uno tiene que aprender a abrirle el corazón a Dios. Y eso es algo que te quiero decir en esta mañana. Tenemos que abrirle el corazón a Dios. Si alguien conoce el estado de nuestro corazón es el Señor. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 10 nos dice que el que conoce el corazón del hombre es Dios. Entonces, ¿por qué nosotros queremos aún mantener máscaras, una imagen de fortaleza, cuando en realidad nuestro corazón se está deshaciendo de temor? Hablémoslo con Dios. Desenmascara el temor que hoy hay en tu vida. El causante de su temor era Saúl y el Señor lo que quería oír de David era, Señor, Saúl está generando temor en mi vida. Cuando los filisteos, al hablar lo que hablaron, generaron temor en la vida de David, Dios esperaba que David le dijera, Señor, las palabras de estos hombres están generando temor en mi vida. Dios espera que hoy nosotros hagamos lo mismo con Él. Si lo que está sucediendo está generando temor en tu vida, si tú tienes temor a contraer la enfermedad, si tú tienes temor a que alguien cercano a ti también caiga bajo las garras de este COVID-19, díselo al Señor, dile, tengo miedo, Señor. Y aquí entonces vamos al paso número 2. David declaró quién era la fuente de su seguridad. Él dijo, en ti pondré mi confianza. Y nosotros hoy tenemos que ver que Dios es nuestra fuente de confianza. Cuando nosotros hacemos esto, desenmascaramos el temor y decimos, sí, yo tengo miedo. A Josué le pasó también. Josué también tenía miedo. Tenía que cumplir la misión de cumplir la labor de un hombre tan grande como lo había sido Moisés. Era el reemplazo de Moisés. Solo piense por un momento lo que pasaba en el corazón. Por eso en 5 pasajes, 5 veces en un solo capítulo, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque en algún momento de todo lo que estaba pasando, Josué le dijo, Dios, tengo miedo. Creo que no voy a ser capaz de pronto de cumplir una tarea tan importante como la que tenía Moisés. No sé si sea capaz de darle siquiera los zapatos a Moisés. Y Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Así como he estado con Moisés, yo voy a estar contigo, Josué. Así que esfuérzate y sé valiente. Y hoy te dice el Señor eso a ti también. Sé fuerte y sé valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas.
5 veces. Si necesitas que el Señor te lo diga 10 veces, decláralo. Voy a ser fuerte y valiente porque Dios me dice que yo debo ser fuerte y valiente, que no debo temer, que no debo desmayar porque Él va a estar conmigo a donde quiera que yo vaya. Según sea el tamaño de tu temor, esas mismas veces o en esa misma proporción vas a tener que declarar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo David. David dijo, tengo miedo, pero en ti confío. Y inmediatamente una sensación de seguridad, de confianza, se posó en su corazón. Inmediatamente él descansó de ese peso que tenía por causa del temor. Empezó a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Empezó a recordar las hazañas que Dios le había permitido alcanzar. David era el hombre que siendo un adolescente se había enfrentado a un gigante que toda una nación no había sido capaz de hacerlo. Y empezó a recordar que no era por espada, no era por ejércitos, era en el nombre poderoso del Señor de los ejércitos. Y empezó a recordar que él también en muchas batallas como general del ejército israelita había vencido a los filisteos y que Dios siempre había estado con él. Que cuando él le preguntaba al Señor, voy a la batalla, los persigo, y el Señor le decía, sí, porque te los daré en tu mano, él había visto la victoria. Y lo mismo pasa, el temor nos hace olvidar lo que Dios ha hecho. El temor nos hace olvidar que Dios abre el mar rojo. El temor nos hace olvidar que Dios provee maná en el desierto. El temor nos hace olvidar que Dios es capaz de detener el río para que nosotros pasemos a la tierra prometida. Pero cuando nosotros lo confrontamos y cuando nosotros somos sinceros delante de Dios y abrimos nuestro corazón y le decimos lo que hay, el Señor va a empezar a traer esa experiencia de seguridad, esa experiencia de confianza. Y vamos a recordar que el Señor nos ha dicho que nunca nos dejará. Josué, ¿por qué empezó a marchar de manera firme? Porque el Señor le dijo, yo iré a donde quiera que tú vayas. Y a donde quiera que tú estés, también el Señor estará contigo. Y por eso aquí viene el punto número 3. Ejerce tu fe en oración. ¿Qué fue lo que dijo David? ¿Sabes? Dios, en ti confío. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Y Dios nos ha dado muchas promesas. Y una promesa es que esa plaga no tocará nuestra casa. Una promesa es que la alacena de nuestra casa siempre estará llena. Una promesa es que Dios ha dicho, te voy a poner por cabeza y no por cola. Una promesa es aquella que dice que Dios va a bendecir todo lo que emprenda el puño de nuestra mano. Una promesa es que Dios nos bendecirá desde el principio hasta el fin. Esas son las promesas de Dios. Yo te voy a llevar y te voy a dirigir, voy a estar contigo, así como hablamos hace un par de semanas, iré contigo, mi presencia irá contigo, te daré descanso y todo te saldrá bien. Vamos, decláralo ahí en tu casa, todo me va a salir bien, porque es la promesa de Dios para mi vida, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar en esta mañana con esta promesa de parte de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10. ¿Qué dice esta palabra? Dice, no temas, está hablando el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo quisiera pedirte que haya en tu casa, una vez más, la vamos a proyectar y tú la vas a leer en voz alta. Porque hoy nuestra alma necesita oír esta palabra. Porque hoy nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo necesitan escuchar que no estamos solos. En lo que estamos enfrentando no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios se lo prometió a Josué, Dios se lo prometió a la nación de Israel, Dios se lo prometió a Judá, Dios nos lo promete a nosotros. No estás solo, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Tómese ahí de la mano derecha del Señor, ahí utilice su imaginación y piense que usted está tomando la mano derecha del Padre y dígale, Padre, gracias porque tu diestra siempre me sustentará. Dios me va a sustentar con la diestra de su justicia, en el nombre de Jesús. Así que ahí tú que estás en casa, yo quiero invitarte a que hoy desenmascaremos a este enemigo, que quitemos lo que él está produciendo en nuestra vida y vamos a pasar del temor a la fe. Así que te animo a que te pongas de pie y vamos a orar en esta mañana. Ponte ahí con toda la energía del caso y vamos a adorar al Señor también. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias porque es el día en donde vamos a ser libres de ese espíritu. Reconocemos lo que dice tu palabra, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso en esta mañana ejercemos ese dominio que tú nos has regalado y enfrentamos a ese enemigo que ha venido a atacarnos, que ha venido a acosarnos, que ha venido a asfixiarnos en el nombre de Jesús.
Hoy confesamos que nuestro corazón sí ha sentido miedo, Señor. Hoy te decimos cuál es la fuente delante de ti. Te decimos, Señor, la situación, la circunstancia, lo que está pasando, la enfermedad. He tenido miedo, Señor. He tenido miedo del futuro. He tenido miedo de lo que va a pasar con mi vida. He tenido miedo de no tener hijos. He tenido miedo de no poderme casar. Sí, he tenido miedo. Hoy desenmascaro esa mentira que me dice que no puedo hablarlo contigo. Sí, hoy lo hablo, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy me levanto como hijo tuyo a reprender a este espíritu de temor. Porque hoy declaro en el nombre de Jesús que te alabo por cada una de tus promesas. David dijo, he tenido miedo, pero en ti confío. Y lo mismo digo yo en esta mañana. Sí he sentido miedo, pero confío en ti. Confío en tus promesas, confío en tus palabras, confío en tu cuidado, confío en tu provisión, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso, como dice tu palabra, ¿de qué he de temer? ¿Por qué he de temerle a los mortales? ¿Por qué he de temerle a esa enfermedad? ¿Por qué he de temerle a las circunstancias financieras? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús, hoy reprendemos de nuestra vida ese espíritu de temor, ese espíritu que nos tiene atormentados, que nos tiene oprimidos, que nos ha buscado desesperadamente por aquí y por allá para atraparnos, para castigarnos. Hoy lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y levantamos a esta hora la palabra de Dios, las promesas de Dios. Creemos que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir en el sí y en el amén. Si Dios prometió que la plaga no llegaría, esa plaga no llegará. Si Dios dijo que no habría mortandad en medio de nosotros, no la habrá. Si el Señor dijo que caerían 1000 y 10,000 a nuestra diestra y a nosotros no nos llegaría, así será. Si el Señor dijo que siempre estaría la alacena de nuestra casa llena, así será. Si el Señor dijo que Él prosperaría todo lo que emprende el puño de nuestra mano, así será. Si el Señor nos dijo que nos pondría por cabeza y no por cola, así será. En el nombre poderoso de Jesús. Y nos afirmamos en la promesa de Isaías. Declaramos lo que el Señor dijo: no temas, no desmayes. Y yo hoy renuncio a sentirme ahí sin ánimo, sin fuerza, sin ningún espíritu vivo dentro de mí. Yo renuncio en el nombre de Jesús y me tomo de la mano derecha del Padre. Y yo lo invito a que usted se tome de la mano del Señor en esta mañana y escuche la voz de Dios diciendo: no temas, no desmayes. Yo soy el que da fuerzas. Yo soy el que da aliento. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, también voy a estar contigo en este tiempo. Y lo escuchamos en esta mañana. Dios ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Y hoy nos tomamos de ese brazo poderoso y Él nos sustentará con la diestra de su justicia. Todo temor se va. Todo temor desaparece y en nuestra vida se levanta la fe. Dígale a Dios: confío en ti, confío en tus promesas, confío en que todo lo que has hablado de mí se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y estás en casa, vamos a animarte para que te pongas de pie. Vamos a través de esta alabanza a levantar nuestro espíritu. Vamos a declarar que no importa el problema, Dios lo va a vencer. David dijo un día: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón ahora no teme. Después de haber estado en Gat, después de haber estado en la cueva de Adulán, después de haber vivido en una fortaleza, también pudo aprender que él podía confiar en Dios. Y por eso de ahí en adelante nunca más tuvo miedo. Siempre le preguntó al Señor: voy tras mis enemigos. Y cada vez que el Señor le decía sí, él con la valentía del Espíritu iba y los enfrentaba. El Señor un día le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Iré contigo, le dijo el Señor a Moisés, mi presencia te dará descanso y todo te saldrá bien. Y nosotros lo declaramos para nuestra vida de esta misma manera y proclamamos que esas promesas son en el amén y en el amén. Declárelo conmigo y diga: amén, así va a ser. En el nombre poderoso de Jesús. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y ahora a través de esta canción nos vamos a levantar y vamos a cobrar fuerza, porque el Señor le da fuerza al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús. Los
oscurecido mi cielo. El infierno se levanta como una ola. Y quiero ahogar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a surfear sobre esta ola. Voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar aleluya, aleluya. Y sé que una oración activa el poder del cielo. Sé que tienes cosas grandes para mí. Y creo en tu poder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Arriba, iglesia. Voy a surfear sobre esta ola. Voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar aleluya, aleluya. Voy a surfear sobre esta ola. Voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar aleluya, aleluya. Levantaré el escudo de mi fe. No te soltaré, no te soltaré. Y declararé tu palabra eterna es. Me levantaré, me levantaré. Todos en casa surfeando. Voy a surfear sobre esta ola. Voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar aleluya, aleluya. Voy a surfear sobre esta ola. Voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar aleluya, aleluya. Dale un aplauso bien fuerte al Señor en tu casa y declara: del temor a la fe. Amén, amén. Hoy queremos invitar a las personas que nos acompañan por primera vez a que hagamos juntos una oración. Dile: gracias, Señor, porque tú quitas todo temor de mi vida, el temor a pasar lejos de ti la eternidad. Por eso hoy quiero hacer esta oración y quiero decirte: Jesús, quiero que vengas a mi vida, quiero que seas mi Rey, mi Salvador. Te acepto en mi vida como el único que puede perdonar y limpiar todos mis pecados. Te pido de manera especial en este día que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido de manera especial que a partir de este día, de esta ocasión, hagas de mí la persona que tú deseas que yo sea. Yo te doy gracias porque hoy voy a pasar contigo la eternidad. En el nombre de Jesús. Y te damos un aplauso de bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Nos encantaría que hicieras parte de la familia Manantial de Dios. Para eso te pedimos que nos dejes tus datos. Ahí hay un link en la página donde estamos transmitiendo. Dice: si eres nuevo, por favor, conéctate. Déjanos saber para acompañarte en este proceso que empiezas hoy. Así que los bendecimos a todos en casa, que disfruten. Háganle un almuerzo bien especial al papá y díganle cuánto lo aman. Gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús.